Bueno, y como les prometimos, vamos a hablar desde otra perspectiva la historia de Estados Unidos. ¿Quién no se ha fascinado con las películas de Hollywood, no es cierto? Bueno, queremos ver qué implica esto de las películas en relación a la imagen, a la construcción de la imagen de Estados Unidos. Y para eso saludamos hoy, está con nosotros el profesor Fabio Nigres, profesor de Historia en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, autor de innumerable cantidad de libros. Acá tengo uno, es Hollywood y la historia de Estados Unidos, la fórmula estadounidense para contar su pasado, de editorial Imago Mundi. Este es uno de los tantos libros que él ha escrito. También es director de la revista Huellas de Estados Unidos, Huellas de Estados Unidos, sí, que es una revista digital que se puede consultar siempre con noticias muy interesantes sobre y análisis muy interesantes. Bueno, Fabio, yo la primera pregunta que te quería hacer era justamente esto que estaba de alguna manera señalando, y es si Hollywood fue construyendo en forma, digamos, intencional un ser nacional, una norteamericanidad, podríamos decir. Primero quisiera agradecerles que me hayan invitado para exponer esto, que es un tema, si se quiere, académicamente escondido, y me pareció muy importante que ustedes lo vieran como algo razonable. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, si uno va a la gente de la calle y le pregunta ¿quién ganó la Segunda Guerra Mundial?, sin duda te dicen Estados Unidos. Cuando preguntas ¿quién ganó la guerra de Vietnam?, sin duda te dicen Estados Unidos. Cuando en realidad un análisis serio determina que en la Segunda Guerra Mundial hubo una importante contribución de Estados Unidos, pero una parte muy importante la hizo la Unión Soviética. O, en realidad, en el 75, Estados Unidos se retiró humillado y vencido de Vietnam. ¿Cómo construyeron esto? Lo construyeron muy mediáticamente, a través del cine. Cuando uno ve películas de Vietnam o de la Segunda Guerra Mundial, no tiene dudas de que el discurso construido lleva a una dirección contraria por ahí a lo que fueron los hechos. El Pentágono entonces tiene una acción directa con el... El Pentágono tiene muchísimo que ver con la decisión de las películas. Para poder filmar una película de guerra, por ejemplo, y como cualquier otra necesidad, por ejemplo, las armas, los uniformes, las instalaciones, el Pentágono presta gratis. No tiene ningún problema en poner helicópteros, tanques, pero lo único que cobra, comillas, es el guión. Reciben el guión y lo censuran. O no le gusta cómo hablan los soldados, o no le gusta cómo queda parado el ejército, o no le gusta, y en consecuencia, extremos. Pero ha habido películas muy duras en contra del ejército. Pero, por ejemplo, Apocalipsis, estás diciendo, no contó con el apoyo, se tuvo que ir a Tailandia, porque Tailandia tenía el armamento militar que le había dado Estados Unidos. Otra. Doctor Strangelove, o sea, Doctor Insólito. Doctor Insólito no contó con el apoyo y encima lograron poner, viste que cuando empieza, dice que el ejército y la Fuerza Aérea están trabajando todos los días para que esto no suceda. No le prestaron nada. Las que están por adentro y por afuera. Vamos a ver el tráiler de una película emblemática y después seguimos conversando. Top Gun. A ver si tenemos las imágenes. Una película de aquellas, tal vez las más importantes, más conocidas. Tony Scott. Ahí está. Some of you wonder who the best is. They're up here on this plaque on the wall. The best driver in his reel from each class has his name on it. You think your name's going to be on that plaque? Yes, sir. I like that in the pilot. Talk to me, Goose. Roger, I got him. Contact 20 left at 30 miles, 900 knots closure. ¿Nos explicas lo que vimos? Esas películas son las que yo llamo de reclutamiento. Vos tenés películas en donde te muestran el accionar de las Fuerzas Armadas norteamericanas y cuyo único objetivo, en el fondo, es lograr que la gente se enliste. En esta película, Top Gun, fue rápidamente un éxito comercial, de forma tal que se estimó que el reclutamiento para las Fuerzas Armadas aumentó en el orden del 400%.
Entonces, como vieron que esto funcionaba bárbaro, los agentes de reclutamiento montaban puestitos a la salida de los cines, o sea, en el hall del cine, montaban puestitos para reclutar. Impresionante. Es impresionante. Ahora, me quedé pensando lo que decías de Vietnam, porque yo no estoy tan seguro que la imagen que se tiene en el mundo y en Estados Unidos es de que Estados Unidos ganó la guerra en Vietnam. De hecho, Rambo 3, donde vuelve, perdón, no Rambo 3, las películas de Rambo donde él vuelve a Vietnam, Rambo 3 es Afganistán, lo que él vuelve es justamente a limpiar el honor, porque justamente se considera que se perdió esa guerra. Pero porque están discutiendo... No, vos... permitime disentir. Dale, pero por supuesto. Porque lo que están discutiendo es una pantalla a los fines de justificar esa retirada deshonrosa. O sea, lo que vos escuchás... Hablemos de Rambo 3, porque es muy interesante. Y hay un artículo ahí. Rambo 3, que vos decís que va a limpiar, cosa que de alguna forma es verdad, cuando lo quieren re-reclutar, en el fondo lo que esboza es la teoría de la puñalada por la espalda que había esbozado el ejército alemán cuando en la derrota de la Primera Guerra Mundial. O sea, el ejército no perdió. Los políticos nos hicieron perder. Y los medios nos hicieron perder. El ejército no perdió. Si nos hubieran dado lo que pedíamos... Sí. Entonces, yo lo que te quise decir es una visión más general, Pedro. Es como percepción común. La gente común no tiene noción de lo que fue Saigón en el 75. Es la caída de Saigón encima, ni siquiera derrota a Estados Unidos. Es la caída de parece Saigón. Que hubiera caído Saigón. La imagen esa del helicóptero que se cae en el puerto de la embajada de Estados Unidos. Muchas veces, sí. Y en cuanto a la cosa más política, por ahí volviendo un poco más a las elecciones, pero también a mí me interesaba un poco el tema de la construcción de la idea de los norteamericanos. Antes, cuando estábamos pasando las imágenes de Mitt Romney, acá comentábamos fuera del aire que de norteamericano que tiene Romney y seguro que es una caracterización electoral. Pero la pregunta de este ser individualista que arregla las cosas un poco siempre por venganza o por ayudar al amigo, esa imagen del norteamericano ¿también se fue construyendo? Y sí. ¿A partir de qué películas, por ejemplo? Una cercana, que cualquiera la puede ver. No sé si vieron una película que se llama Tirador, Shooter. La lógica es un muchacho que lo mandan a hacer una misión como francotirador del ejército, es traicionado, vuelve, abandona el ejército y lo van a contratar para que mida a ver dónde podría haber un francotirador para matar al presidente. Y en realidad le hacen una cama y lo empiezan a perseguir a él. Él termina resolviendo todo solo, contra todo el sistema y contra un senador corrupto. Y esto engancha con otras cosas. O sea, la visión más reaccionaria... de la película, ¿eh? ¿De Shooter? Sí, claro. Claro, le dije. Así es la producción. Así es la producción. Lo pediste decimos Shooter y aparece Shooter. Cosa que me parece fantástico que Danny Glover está haciendo esta película porque es todo lo contrario. Pero ¿qué es lo que sucede? Danny Glover, que es un ex militar, en realidad está al servicio de un senador corrupto. Y entonces ahí tenés todo el paquete de la derecha más cerril de Estados Unidos. Esto es, el sistema federal es corrupto, es el demonio, es Babilonia... Y en cambio, las soluciones son individuales, el tipo termina matando al senador. Y está bien, entonces, o sea, el sentido de la película final está bien. La antipolítica. Claro. La antipolítica. ¿Cuánto influye Hollywood en la construcción de las campañas electorales hoy en día de los presidentes, de los candidatos? Por ejemplo, estaba viendo el debate sobre política exterior y después aparecen las dos mujeres de los candidatos. La imagen me impactó porque el abrazo entre las dos parejas fue casi idéntico. Y me preguntaba, ¿cuánto de marketing hay y cuánto de construcción de Hollywood sobre los propios candidatos? A ver, desde mi perspectiva, Hollywood tiene dos cosas. O sea, los actores, muchos guionistas, son todos de izquierda norteamericana. Liberales. Sí. Los grandes estudios son pragmáticos, son operadores políticos. Y ahora mismo está saliendo una película sobre cómo monta la CIA un aparato de propaganda, Argos se llama. Sí, sobre Irán. Sobre los rehenes de Irán. Y el otro día leía una cosa fantástica. O sea, era una productora pantalla, no tenía otro fin más que poder mostrarle a los iraníes que existía. Y una vez terminada la operación, sigue recibiendo guiones hasta uno de Spielberg.
O sea, notemos qué bien habían montado la farsa. Entonces, hay una articulación de intereses, me parece, digamos, gran capital concentrado por un lado, y por el otro lado, esta cosa liberal de que la derecha es mala, pero date cuenta que son los extremos, o sea, esta visión la tenés en la costa este y en la costa oeste. El centro del país es otra cosa. El centro del país es otra cosa. O sea, un amigo mío decía muy sabiamente, la gente cree que Estados Unidos es Manhattan. Y sí. Es todo lo contrario. En la América profunda se sabe poco. No, estaba pensando a raíz de lo que decías, que interesante la construcción del enemigo, porque veíamos en los años 50 del siglo pasado los rusos eran malísimos, después pasaron primero fueron los alemanes, después fueron los rusos y japoneses, después los rusos. En la década del 30 era árabes. Más importante los japoneses que los alemanes. Ahí no estamos viendo imágenes de Argos, ¿no? Disculpame, no estábamos pasando... Bárbaro. Sí, que decías de los japoneses en la década del 30, sí, definitivamente. ¿O por qué? Estadísticas en la guerra, previo a entrar o entrado a soldados, en base a esa construcción mediática del enemigo japonés, estadísticas elevadas decían que no le molestaría matar a un japonés, en cambio sí le daba cosita matar a un alemán. A un blanco. Y no nos equivoquemos. Estados Unidos tuvo campo de concentración con japoneses, exactamente. Y ni italianos ni alemanes. Pero eso se debe entonces a un tema de racismo. Y obvio, profundamente racista. ¿Por qué el japonés? Hoy también hoy son los árabes, fundamentalmente. Claro, o sea, lo vienen construyendo, pero lo ves en todos los niveles. En la película 300, que es una película, si se quiere, a ver, una historieta. ¿Por qué no se ponen a mirar cómo están vestidos los persas? Y vos lo ves y son palestinos, con el pañuelo tapándole, tirando piedras. Mírenlo, Alejandro también. La batalla final de Alejandro, están disfrazados como si fueran fedayines. Ahora te quiero traer otra vez a la actualidad, porque al fin y al cabo tenemos elecciones la semana que viene, yo estoy recibiendo muchos videos, especialmente de conservadores. ¿Cuánto influye esto hoy en día, tomando en cuenta que Hollywood está por un lado, productoras independientes por el otro, redes sociales por el otro? Se decía que Barack Obama había ganado por Twitter. Los diarios que dicen y salen a decir a quién apoyan. ¿Qué lugar tiene Hollywood en todo esto? Yo creo que es el lugar que tiene siempre. Esto es un gigantesco aparato mediático que opera sobre niveles de intereses, y acá lo que no sabemos es quién está operando y quién promete qué cosa. Este es el punto. Uno no puede saber por debajo, porque en el fondo, en base a, por ejemplo, tomando parte del informe que ustedes estaban diciendo antes, esto de la campaña electoral, esto de que se lleva a los electores, meterse en la percepción del norteamericano promedio es difícil porque nos cuesta conocer al norteamericano promedio. Entonces, si se quiere, no debe haber distintos. Es una especie de protesta que ejerzo, si se me permite, en el aire. ¿Se acuerdan, digamos, la gente en general y los medios, se acuerdan de Estados Unidos en las elecciones? Y en verdad Estados Unidos es un problema para nosotros y para América Latina desde siempre. Entonces es llamativo que nosotros somos la única cátedra de historia de Estados Unidos que hay en el país, a nivel académico universitario. En Brasil no existe, en Paraguay casi no hay, en Chile desconozco que haya alguien que se dedique a esto. En Uruguay conozco a una mujer que lo único que está haciendo es investigando la cuestión de las relaciones Uruguay y Estados Unidos, no sobre Estados Unidos. Sin embargo, hay muchas cátedras en Estados Unidos sobre América Latina. Sí, ni hablar sobre China o sobre otros países que realmente son importantes. Es un mensaje. Hay cosas que si se tuviera más aparato, digamos, o sea, más cátedras, más fondos, un instituto de investigación, por ahí se podría profundizar la reflexión. Estados Unidos es mucho más complejo, porque nosotros tenemos una visión simplificadora de Estados Unidos, lineal, blanco o negro, como si los demócratas fueran buenos y los republicanos son los malos. Y en verdad, por ejemplo, un detalle, cuando decía el informe que tuvo 2 años el Congreso a favor, es cierto, tuvo 2 años el Congreso a favor, que uno desde acá diría, un gobierno argentino te impone la ley que quiere. Bueno, pero hay sutilezas. Los diputados demócratas del sur,
o sea, no te la van a hacer fácil. Son cuasi republicanos. Son casi republicanos, muy racistas. O sea, creer que, por ejemplo, desapareció el Ku Klux Klan y tiene diputados. Claro. O sea, hay muchas cosas que se desconocen y es una realidad muy compleja porque es un país que tiene 3 usos horarios. Claro. De enorme. ¿No? Fabio, y como historiador, la asunción de un presidente negro como es Barack Obama, ¿significó alguna bisagra, algún cambio o hay continuidad? En la apariencia, claro, es un negro, no es blanco. Nosotros, lo llaman Oreo, en la cátedra lo llamamos Oreo. Oreo, claro, como las Oreo. galletitas, que son negros por afuera y blancos por adentro. O sea, la política que llevó adelante es muy clara que yo creo que lo van a votar los negros y los hispanos porque lo que hay enfrente es mucho peor. Pero en realidad no cumplió lo que prometió. La famosa ley que limita las expulsiones o decir, bueno, en realidad nosotros propusimos la ley para darles la ciudadanía a los que tengan cédula verde, no cumplió nada. Pero ¿qué pasa? Lo que hay enfrente, dos pequeños detalles. En primer lugar, yo creo que, y esto es un análisis personal, Romney representa claramente el capital financiero y va a avanzar en las líneas del capital financiero, mientras que Obama, como dijo bien el informe, por más que no parecía, terminó abrazando la causa del complejo militar industrial en alguna continuidad con Bush. Nada casualmente nombra, o sea, deja al secretario de Defensa, deja al que estaba comandando el ejército en Medio Oriente. Nombra como asesor a Paul Volcker, el presidente de Reserva Federal de Reagan. ¿No? O sea, sí, y Colin Powell ya dijo que iba a votar por Barack Obama. Es más raro, Schwarzenegger no decidió su voto. Es verdad, estaba leyendo en una entrevista algo al respecto. Bueno, Fabio, realmente muchas gracias. Y recordemos que tienen la revista Huellas de Estados Unidos y es www.huellasdeua.com.ar. Estados Unidos de América. Exacto. Claro, perspectivas, debates. Y si me dejan un cachito, yo quisiera hacer un reconocimiento con la gente con la que trabajo, Valeria Carbone, Mariana Piccinelli, Leandro de la Mora, Florencia D'Adamo, es gente que está muy metido con este tema, tenemos muchísimo trabajo y verdaderamente se los quiero agradecer. Hay que recordar esto. Gracias a vos, Fabio, por acercarnos. Muchas gracias, Fabio. Hasta pronto. Bueno, Félix, ¿tenemos mensajes? Sí, tenemos muchísimos. Ana de Villa Adelina opina que es interesantísimo entender a Estados Unidos a través de su cine y aclara, dice, no esconden lo sucio, sino que a veces las muestran, dice algunas cosas. Bueno, Jorge de Parque Centenario, saludos, felicitaciones por el invitado de hoy. Solange de Ramos Mejía dice, muy interesante analizar la sociedad norteamericana a través de su cine. Irene de Retiro dice que la foto del personaje, que ahora le vamos a dar un dato más de la incógnita de hoy, está con su hermana Nora, dice, y acierta la incógnita. Y también Lorena de Berazategui acierta la incógnita y nos felicita. Bueno, hablando de incógnita, 0800 444 1777 4535 0709. Atención, nuevo dato de la incógnita de hoy. A ver si pueden decirnos quién es este personaje. De regreso a Buenos Aires, nuestro personaje publica su primer libro de poemas y ya inmerso en la vida literaria porteña, comienza a colaborar con diarios y revistas de la época. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 4535 0709 y recuerden también la red social Facebook, a través de ella pueden dejarnos también su mensaje en Yo Veo Visión 7 Internacional y Visión 7 Internacional. No se vayan, que cuando volvamos tenemos mucho más para contarles aquí en Visión 7 Internacional.